En esta sección, factorización en ciclos ajenos, vamos a aprender cómo factorizar permutaciones como producto de ciclos ajenos. En un primer teorema veremos que esta factorización siempre es posible, y en un segundo teorema veremos que dicha factorización es única salvo el orden en el que aparecen los factores. Sea alfa la siguiente permutación. La permutación que manda 1 a 6, 2 a 4, 3 a 1, 4 a 2, 5 a 5, 6 a 3, 7 a 8, 8 a 9 y 9 a 7. Es decir, alfa es una permutación en S9. Entonces, veamos cómo es que esta permutación se puede factorizar como producto de ciclos ajenos. El procedimiento que vamos a llevar a cabo comienza así. Abrimos un paréntesis y enseguida escribimos el primer elemento, que es 1. Observamos que la permutación alfa manda 1 a 6. Así que seguido de 1 escribimos a 6. Después ubicamos en nuestra permutación alfa a dónde va a parar el 6. Aquí observamos que 6 va a parar a 3. Así que delante del 6 escribimos el 3. Después identificamos en la permutación alfa a dónde manda a 3 y observamos que 3 va a 1, y como 1 ya ha sido considerado, pues cerramos el ciclo. Entonces ahora abrimos otro paréntesis y escribimos algún elemento entre 1 y 9 que aún no haya sido considerada su imagen. Digamos 2. Y observemos que en la permutación alfa 2 va a 4, así que después de 2 escribimos 4. Ahora identificamos en alfa a dónde va 4 y observamos que 4 va a 2. Como 2 ya está considerado, cerramos el ciclo. El siguiente elemento a considerar es 5. Y vemos que 5 es un elemento que la permutación alfa fija. Así que cerramos el ciclo. Fíjense que este es un unociclo. Después, el siguiente elemento a considerar sería 7. Y observamos que 7 bajo alfa va a dar a 8. Así que en nuestra factorización, después de 7 escribimos 8. Después identificamos en la permutación a dónde manda alfa a 8 y observamos que 8 va bajo alfa a 9. Así que después de 8 escribimos el 9 y vemos que 9 va a 7. 7 ya está considerado, así que se cierra el ciclo y ya no hay más elementos por considerar. Nótese que las permutaciones en el lado derecho, el triciclo 1, 6, 3, la transposición 2, 4, el unociclo 5 y el triciclo 7, 8, 9, todas son ajenas. Es decir, hemos factorizado la permutación alfa como producto de ciclos ajenos. Bien, entonces lo que a continuación haremos será demostrar que este tipo de factorizaciones valen para cualquier permutación que escojamos en Sn con n cualquier número.
Veamos pues que siempre es posible factorizar permutaciones en Sn como producto de ciclos ajenos. Teorema 1.1. Sea alfa una permutación en Sn, entonces alfa o es un ciclo o se puede escribir como producto de ciclos ajenos. Vamos a ver la demostración. Denotemos con K al número de elementos que nuestra permutación alfa mueve. Entonces, la demostración la vamos a hacer por inducción sobre este número K. Vamos a justificar nuestro caso base, ¿no? Si K es igual a 0, es decir, si nuestra permutación alfa no mueve elementos, otra forma de decirlo es que nuestra permutación alfa fija a todos los elementos. Otra forma de decirlo es que la permutación alfa es la identidad. Y nosotros ya hemos visto que la identidad es un unociclo. Por lo tanto, el caso base queda cubierto. Entonces, ahora planteemos nuestra hipótesis de inducción. Sea K mayor que 0 y supongamos que el enunciado se vale para todos los enteros menores que K. Entonces, como K es mayor que 0, pues debe de haber algún elemento que nuestra permutación alfa mueve. Sea I1 uno de estos elementos que nuestra permutación alfa mueve. Entonces, a partir de alfa 1 a partir de I1 definimos un elemento I2 como la imagen de este elemento I1. Obsérvese que I1 y I2 son distintos. Similarmente, definimos I3 como la imagen de I2 y así sucesivamente hasta definir IR más 1 como la imagen del elemento Résimo, donde el entero R ha sido elegido como el menor entero positivo, tal que los elementos enlistados I1, I2 hasta IR son todos distintos. Y al considerar la imagen del Résimo elemento, obtenemos un elemento que ya ha sido considerado en la lista. Es decir, R es la primera vez que ocurre mediante este proceso de ir tomando imágenes, es la primera vez que se repite un elemento. Entonces, la justificación de la existencia de este R se debe a que nuestra permutación alfa solo tiene n posibles valores. Es decir, la lista I1, I2, etcétera, etcétera, no puede continuar infinitamente sin repeticiones porque la permutación alfa solo toma n posibles valores. Entonces, ahora lo que a continuación haremos es ver que este elemento que se repite por primera vez es justo el primero de la lista, I1. Veamos cómo es que esto es así. Afirmamos pues que cuando un elemento de la lista se repite por primera vez, este es I1. De lo contrario, el primer elemento de la lista que se repite sería algún IJ
para j mayor que 2 y menor o igual que r. Con j mayor o igual que 2 y j menor o igual que r. Pero si j es menor o igual que r, entonces j menos 1 es menor estricto que r y por tanto el elemento ij menos 1 es distinto del elemento ir y por construcción bajo alfa va a parar también a ij. Y esto es una contradicción porque alfa, al ser permutación, es inyectiva. Esto muestra pues lo que queríamos, que alfa de ir, es decir, el primer elemento de la lista que se repite, es i1. Ok, sea ahora sigma el reciclo formado por los elementos de la lista. Es decir, sigma es el reciclo i1, i2 hasta ir. Si la longitud de este reciclo coincide con n, entonces ya acabamos. Ciertamente alfa es un ciclo. En caso contrario, pues r tendría que ser menor que n. Si nosotros designamos con y al conjunto formado por los restantes n menos r elementos, es decir, y son los elementos de la lista que no son estos, es decir, y por consecuencia el complemento de y son los elementos de la lista, lo pongo aquí en esta esquina inferior izquierda, entonces la imagen de y bajo alfa es el conjunto y. Y por definición de ciclo, el ciclo sigma fija a todos los elementos que no están en la lista. Esto lo expreso así, en términos de restricción de funciones. Y nuestro ciclo sigma coincide en los elementos de la lista con nuestra permutación alfa. Sea alfa prima la permutación en Sn que restringida a y coincide con nuestra permutación original alfa y que fija a todos los elementos de la lista. Entonces, esta permutación alfa prima así definida es ajena con el ciclo sigma. Y además, la permutación alfa es el producto de sigma con esta permutación alfa prima. Fíjense, debido a esta igualdad que acabamos de expresar, la cual por cierto yo los exhorto a que estos detallitos, si bien no son tan claros, tampoco son muy difíciles de demostrarlos, yo los exhorto a que ustedes en sus casas lo hagan. Bien, decíamos, en virtud de esta igualdad, tenemos que alfa mueve los elementos que mueve sigma y los elementos que mueve alfa prima. Y la y el ciclo sigma de veras mueve elementos. Consecuencia de esto es que la permutación alfa mueve estrictamente menos elementos de los que mueve alfa. Es decir, la permutación alfa prima mueve estrictamente menos elementos que los que mueve la permutación alfa. Por hipótesis de inducción, alfa prima
y por lo tanto alfa se factoriza como producto de ciclos ajenos. Y esto concluye la demostración.